Estas cláusulas van a ser las que van a ser publicadas el lunes. Si esto lo hago por el show y creéis que es fake, recordadme el lunes que dé mínimo 200 subs en este canal o en el que queráis. Vamos a empezar por Alex Ripoll, jugador de fútbol sala, que jugó en la Serie B italiana. Ha estado lesionado gran parte de la temporada. Tiene una lesión que no sabe cuándo se va a recuperar y lamentablemente dejará de formar parte de Porcinos como jugador. Pero ha sido alguien tan ejemplar que yo quiero que Alex Ripoll se quede en Porcinos Fútbol Club. Lamentablemente tiene una lesión que ha visitado 8 profesionales diferentes y no le pueden decir exactamente qué tiene. Evidentemente teníamos que elegir si contar con Alex Ripoll o Carlitos, y el que se ha quedado fuera es Alex Ripoll porque directamente no puede jugar a fútbol. Primera cláusula que va a llegar en Porcinos Fútbol Club. Se trata de Carlitos, el jugador que juega principalmente en banda. Es uno de los jugadores con menos minutos de la plantilla y evidentemente es un jugador que no vamos a proteger igual que al resto porque no hay dinero para todo el mundo. Igualmente, si alguien se quiere llevar a Carlitos, tendrá que pagar. Y como os he dicho, no habrá ningún jugador que cueste 1 millón, que cueste 3 o que cueste 5. La cláusula de Carlitos será de 10 millones. Un jugador que, si no me equivoco, ha llegado incluso en su día a Segunda División B, una categoría bastante elevada. Creo que ha tenido una temporada complicada, sobre todo porque en el último tramo se lesionó, estuvo fuera 2 semanas y yo creo que además llegó un poco justo contra Aniquiladores. O sea, David López ya fuera del tema del terreno de juego es alguien que yo creo que todo el mundo le gustaría tener en el equipo. Y por eso David López va a tener 21 millones de cláusula. Vamos con Gabriel Cichero. Gabriel Cichero ha hecho un temporadón, ha sido una de las claves de Porcinos, un jugador determinante dentro del terreno de juego y es una de las cláusulas que sí que os digo que dependiendo de cómo pasen los días podría cambiar. Queremos hacer una plantilla equilibrada en cuanto a repartición de millones, pero bueno, no descarto que haya un jugador en concreto como Gabriel Cichero que por lo que sea, pues oye, de aquí al lunes en vez de costar, te pongo un ejemplo, 10, pueda costar 12. No somos como otros equipos que protegen a 2 y el resto les da igual. Nosotros queremos que cada equipo que venga por un jugador de Porcinos realmente le rasque el bolsillo y no sea esto de tener a 6 tíos por 1 millón. Gabriel Cichero tendrá una cláusula de 62 millones de la Kings League. Continuamos con José Blanco, jugador que nos ha aportado 5 goles y una asistencia. Jugador que ha tenido un rendimiento bastante alto. Él está trabajando como repartidor de Amazon, de hecho, y esto le hace muchas veces llegar a casa a las 8 de la mañana. Una situación complicada para afrontar un partido tan importante, pero que aún así ha hecho rendir muy bien en Porcinos. 5 goles para un jugador de banda, una asistencia, jugador con mucho desborde. Probablemente el mejor golpeo, uno de los mejores que tenemos en todo el equipo. Ver a entrenar a José Blanco es un auténtico espectáculo. Por lo tanto, José Blanco tendrá una cláusula de 30 millones. Siguiente jugador, portero, José Segovia. Jugador también con el que junto a David López creo que se ha sido muy injusto por los penaltis shot-out de Aniquiladores. Creo que muchas veces nos acordamos del último partido, del último shot-out que no ha parado, y se nos olvida el resto de temporada que ha hecho José Segovia, que muchos, por cierto, en el chat os encantaba y flipabais con las paradas que hacía José Segovia. O sea, la recopilación de paradas de José Segovia en la Kings League debe ser una auténtica locura. Alguien que quizá no cae muy bien, porque es un portero un poquito más veterano que los jóvenes que os gustan a vosotros, con degradado y con pendiente de otros equipos, pero alguien que me gustaría tener siempre en mi equipo. La cláusula de José Segovia va a ser de 40 millones. Tenemos por aquí a Kylian Honorato, delantero de Primera División catalana, que evidentemente no ha tenido el rendimiento goleador que probablemente a él le gustaría. Desde que
Uri Pons ha ido destacando mucho. Desde que Uri Pons ha ido destacando mucho, ha ido perdiendo minutos dentro del equipo, ¿vale? Incluso un jugador que ha acabado jugando en banda, que no han podido demostrar su potencial por X o por Y, por lo que sea, por no haber encontrado sitio en el equipo, por no haberse adaptado bien a la liga, por no haberse adaptado bien al terreno de juego. Y para mí varios jugadores dentro de la Kings League, entre ellos Kylian, que son bastante mejores de lo que han demostrado o de lo que dicen sus estadísticas. Kylian Honorato va a tener 15 millones de cláusula. Raúl Lau, uno de los jugadores para mí más interesantes de nuestra plantilla, que ha jugado como central, que lleva 2 goles y 2 asistencias siendo central. Por culpa, entre comillas, tanto de Raúl como de José Blanco, pues el resto de los jugadores, en este caso Gabriel, o en este caso incluso José Segovia, no han tenido una cláusula tan alta, ¿no? Raúl Lau va a tener 35 millones de cláusula. Bueno, continuamos con Lil Pizza, jugador que dejó de formar parte de Porcinos hace mucho tiempo. Álvaro Pons, un jugador con el que también me llevo muy bien. El cabroncete nos hizo un poco el lío porque al parecer estaba lesionado en las pruebas de la Kings League. Y bueno, no lo dijo a nadie, de hecho ni siquiera pudo terminar las pruebas. Es un jugador que tenía muy buena pinta porque había estado en la cantera del Valencia y sobre todo del Levante. Y es un jugador que no puede directamente jugar a fútbol. Sergi, para mí, el portero que nos ha hecho tener cláusulas más bajas de lo que nos hubiese gustado. Porque muchos equipos van a poner al portero suplente con 1 millón. Y aquí nosotros hemos perdido, entre comillas, bastante dinero. ¿Por qué? Sergi, para el que no lo sepa, es un porterazo a un nivel muy importante, que muy probablemente sea titular en muchos equipos de la Kings League y que además me ha llegado el chivatazo de que le van a meter una cláusula si no es el primer día, el segundo. Bueno, pues tiene a Segovia en el equipo y hay que decidir entre uno u otro. Pero Sergi perfectamente podría ser el portero titular de Porcinos. Viene a todos los entrenamientos, actitud ejemplar, el que más protesta en el banquillo, el que más anima. O sea, impresionante. Sergi va a costar 20 millones. Bien, nos vamos con Totti, que ha acabado jugando muy poco en Porcinos. Un jugador que me va a dar rabia perderlo porque muy probablemente se va a ir de Porcinos. Yo creo que él habrá acabado ciertamente descontento porque no haya ningún jugador al que no le guste jugar. Y ya sabéis que Totti los últimos partidos ha acabado jugando muy poco. Es un medio con mucha calidad. Un jugador también muy rápido por banda. Pero no ha estado jugando. Y evidentemente es uno de los jugadores que menos minutos ha tenido este final de temporada, ¿no? Así que Totti tiene 10 millones de cláusula. Y el segundo más caro es un delantero que le tengo yo personalmente mucha fe, que la gente del equipo personalmente le tiene mucha fe, que es un delantero que a mí me gustaría que fuera el delantero titular de Porcinos Fútbol Club la temporada que viene. 5 goles y 1 asistencia en 6 partidos, Uri Pons. En total 5 goles y 1 asistencia en, os diría que aproximadamente 6 partidos. Pero que de esos 6 partidos es titular, pues yo creo que en 2 o en 3. Quiero que sea el delantero titular de Porcinos para la temporada que viene. Bueno, la cláusula evidentemente son 57 millones. Os puede parecer muy cara o muy barata, no lo sé, pero la realidad es que esta cláusula se pone porque es uno de los jugadores que queremos que siga, ¿no?